Para continuar con nuestro programa, vamos a dar paso a la tercera mesa del día de hoy, la cual lleva por título Justicia Territorial, la inclusión social y la distribución equitativa de bienes públicos. Los integrantes de esta mesa son el maestro Felipe de Jesús Gutiérrez, secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, el doctor Antonio Azuela de la Cueva, del Instituto de Investigaciones Sociales de esta máxima casa de estudios, el doctor Miguel Ángel Cancino, procurador ambiental y del ordenamiento territorial de la Ciudad de México. Como moderadora de esta mesa, tengo el gusto de ceder el uso de la palabra a la doctora Rosalía Ibarria Sarlat, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de esta universidad. Doctora, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes. Pues para continuar con nuestro programa, vamos a dar paso a esta tercera mesa, que se van a tratar un tema sumamente interesante y crucial sobre todas las vertientes de las que se han venido señalando. Voy a presentar en primer lugar, primero, pues para mí es un honor moderar esta mesa, ya que aquí tenemos a tres distinguidas personalidades, tres expertos, y para mí es un gusto incluso estar aquí en esta mesa con mi querido Miguel Ángel, a quien le tengo sumo respeto, admiración y sobre todo mucho aprecio por todo ese apoyo y ese vínculo y ese lazo que se ha venido generando entre la PAOT, así como en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, en donde bien tenemos a llevar a cabo actividades académicas, proyectos académicos en conjunto, con justamente enfoques inter y multidisciplinarios, tal cual como se estamos llevando a cabo esta jornada. Pues para mí es un gusto, Miguel Ángel, que estén aquí todos ustedes en nuestra casa. Voy a presentar a nuestro primer panelista, es el maestro Felipe de Jesús Gutiérrez. Él es arquitecto con mención honorífica por la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional. Tiene una maestría en urbanismo por la Universidad Nacional Autónoma de México y es máster en dirección de empresas, constructoras e inmobiliarias por la Universidad Politécnica de Madrid. Es académico emérito de la Academia Nacional de Arquitectos e integrante del Consejo Consultivo de la Asociación Mexicana de Urbanistas, la Academia Nacional de Arquitectura y la Academia Nacional de Historia y Geografía. En el sector público fue asesor del jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera en el periodo de diciembre de 2012 a 20 de octubre de 2014. Director general de Desarrollo Urbano en el Gobierno del Distrito Federal en el periodo 2006-2010. Titular de la División de Planeación e Inversión Inmobiliaria del Instituto Mexicano del Seguro Social de 1996 a 1999. Subdirector de Usos y Lotificaciones del Suelo y coordinador de ciudades sede del Programa Nacional de Desconcentración Territorial de la Administración Pública Federal en el periodo 1981-1982. Fue presidente de la Asociación de Ingenieros y Arquitectos de México en el periodo 2014-2016 y del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México y la Sociedad de Arquitectos Mexicanos. Director del programa Habitat 3 de la Unión Internacional de Arquitectos y representante de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana ante el Consejo Nacional de Fomento a la Vivienda. Ha recibido importantes reconocimientos, así como en la actividad docente ha sido profesor del Máster de Dirección de Empresas Constructoras e Inmobiliarias para el Instituto Tecnológico Autónomo de México y la Universidad Politécnica de Madrid, de la Maestría en Planeación Metropolitana y de la carrera de Arquitectura en la Universidad Autónoma Metropolitana. Él ha sido docente, así como en Azcapotzalco y en diversos diplomados en la UNAM. Sin más, le cedo el uso de la palabra al maestro Felipe de Jesús. Es un gusto que esté aquí con nosotros. Gracias. A ver, para que no andemos con el correteo del tiempo. Bueno, pues agradecer la invitación, la anfitrionía al Instituto de Investigaciones Jurídicas, a la PAOT, por haber organizado este foro, a los panelistas, a mi amigo Miguel Ángel Cancino, a mi amigo Toño Azuela, a Rosalía por esta presentación. Me parece de la mayor importancia el poder tener estos espacios de reflexión en donde podamos compartir tanto la búsqueda del conocimiento que se generan en institutos de investigación como en el que nos encontramos, en donde siempre habrá necesidad de ir entendiendo nuestras realidades, cómo vamos logrando mejores condiciones de vida para la población. Y por otro lado, la tarea práctica que nos toca a algunos, hoy desde el Gobierno de la Ciudad, en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, buscando un modelo de ciudad que, como se refiere en el foro y en el panel,
garantice esa justicia social. ¿Cómo logramos emparejarle las condiciones a la población de esta Ciudad de México? Primero entendiendo su condición metropolitana, la confluencia de entidades, la Ciudad de México, el Estado de México y el Estado de Hidalgo, que probablemente no de manera continua todavía se dé la conurbación, pero ya hay una interacción funcional muy marcada que hace que haya 96 niveles de gobierno municipal y delegacional involucrados en esta zona metropolitana, 3 entidades federativas y el gobierno federal. Tenemos que concebir este modelo de la ciudad entendiendo cómo funciona estos distintos espacios. Tenemos que buscar un modelo de ciudad que garantice el acceso a la vivienda para todos, que sería uno de los factores fundamentales, desde luego las fuentes de empleo necesarias, equipamientos colectivos necesarios para garantizar una mejor ciudad. Un dato que pues se ha convertido en un punto de referencia para contrarrestar lo que está pasando actualmente es la expulsión de población que se da hacia la periferia. En la encuesta intercensal que hizo el INEGI de 2010 a 2015, emigraron de la Ciudad de México 330,000 habitantes, que se han ido ya no a los municipios inmediatos, ya se van a los municipios más remotos de la zona metropolitana, se van a conseguir suelo barato, a conseguir una vivienda, pero regresan todos los días haciendo 2 y 3 horas de distancia en sus traslados para llegar a su empleo, mayoritariamente en las zonas centrales o del poniente de la ciudad. Entonces esto genera una alta movilidad que tiene consecuencias en la calidad del aire, consecuencias en el rendimiento laboral de esta población y desde luego en la integración familiar, lo que significa la cantidad de horas que se tiene que destinar para estos traslados. Por ello, en el proceso que hemos venido llevando a través del Consejo para el Desarrollo Urbano Sustentable, en un modelo que asumimos de planeación participativa con actores de toda la ciudadanía, tanto expertos, académicos, investigadores, empresarios, gremios, líderes sociales, diputados, se construyó un proyecto de Programa General de Desarrollo Urbano que lo que busca es eso, tener una ciudad mucho más compacta, que aproveche estos espacios centrales de la ciudad, que ahora me referiré a lo que puede haberse suscitado a partir del sismo y algunos cuestionamientos de lo que puede significar vivir en áreas centrales, buscar una ciudad densa, compacta, policéntrica que permita un acceso viable a todas esas fuentes de empleo en toda la ciudad, en toda la metrópolis, que desde luego sea sustentable, que garantice condiciones de respeto de los recursos naturales, del uso adecuado de estos recursos y hoy desde luego por las mismas contingencias una ciudad mucho más resiliente, o sea, el que tengamos una ciudad que esté preparada verdaderamente para enfrentar la vulnerabilidad en la que se tiene esta ciudad, una ciudad construida en una zona lacustre, en una zona sísmica, teniendo los volcanes cerca. Entonces hay una serie de condiciones que marcan claramente cómo debe de darse el acomodo en la ciudad, buscando que la población viva en cercanía a sus lugares de trabajo, a sus escuelas, a los distintos equipamientos, que no tengan que darse grandes traslados. Entonces, este modelo nos parece que está orientado pensando en la gente, en mejorar su calidad de vida, en establecer reglas claras. Esta es una ciudad hecha con distintos patrones, igual coexisten zonas de origen prehispánico, zonas de la época virreinal, zonas de la época del alto crecimiento poblacional por índices de natalidad muy altos, por una alta inmigración, y todos estos patrones tienen que convivir. Ya se ha dicho reiteradamente que es un conjunto de ciudades en realidad, por las distintas maneras en que se ha ocupado el territorio
del Valle de México. Entonces, para cada una de ellas tenemos que entender esta problemática y desde luego optar por instrumentos de planeación y de gestión de la ciudad que sean acordes a esta diversidad. ¿Qué pasa en cuanto a la reconstrucción? Bueno, el describir estas condiciones de vulnerabilidad en las que estamos en el Valle de México, pues se pueden reseñar el 19 de septiembre, en donde de veras como un guión que podría ser novelado, pasamos de una conmemoración en la Plaza de la Solidaridad por los 32 años del sismo, con el toque de queda, recordando otra vez con la grabación de Lourdes Guerrero el temblor de 1985, a pasar al simulacro con un caso hipotético de daños, de ir a reportarlo, a regresar a la vida normal, y en ese momento nos vuelve a tomar el sismo y nos hace ver que si bien estamos mejor preparados que el 85, que hay una mejor cultura de protección, no es suficiente. Todos los fenómenos de estas características nos significan un aprendizaje, una enseñanza. Hoy tenemos una ciudad que, digamos que en términos macros, el daño puede no ser significativo, pero no por ello se puede restar importancia a lo que pasó. A las áreas centrales, en donde a la fecha llevamos revisados más de 20,000 inmuebles en las áreas centrales, para poder determinar cuál es el nivel de daño. Las áreas periféricas en zonas de autoconstrucción, en zonas de poca resistencia del suelo, en donde el modelo de reconstrucción tiene que ser distinto. Inmuebles catalogados como históricos que también tuvieron afectaciones, equipamientos colectivos, mercados, escuelas, hospitales que sufrieron daño. Entonces, para ello es que se ha venido trabajando en este modelo, siendo consecuentes con este proceso que no solamente permita la reconstrucción, sino que tal y como se plantea en la iniciativa de ley que fue aprobada el viernes pasado, se busca no solamente la reconstrucción, sino tener la posibilidad de que este proceso signifique la transformación de la ciudad, mejorarla, recuperarla, con instrumentos que le facilite a la población afectada reponer sus viviendas en las mejores condiciones posibles, en algunos casos en áreas centrales a partir de una sobredensidad que sería decisión estrictamente de los propietarios, condóminos o copropietarios, solamente para ellos aplicará, no para inmuebles de un solo propietario, sino para aquellos edificios que están en copropiedad, en condominio. Habrá que entender punto por punto cuáles son las problemáticas cuando vivían propietarios, cuando vivían inquilinos, qué pasa con los que les rentaban, pero la posibilidad de que con ese 35% en áreas centrales de potencial constructivo puedan reponer las viviendas afectadas. Hicimos un modelado para ver cómo funcionaría esta reconstrucción y hay casos en donde prácticamente no tendrían que poner ningún recurso. Alternativas de apoyo financiero a través de un bono tomado del Fondo de Desastres de la Ciudad, conjuntamente con el Gobierno Federal, para tener este apoyo vía la Sociedad Hipotecaria Federal, en donde solamente se pagarán los intereses y no el principal, en un proceso de bursatilización, que también podría ser una alternativa a utilizar. O bien los apoyos institucionales a través del Instituto de la Vivienda para las zonas más afectadas, y el caso de las zonas de reconstrucción en la periferia, en zonas de autoconstrucción, en donde a través de apoyos como el Fonden, que hoy vengo de allá, de un evento en el que se les entregó a los damnificados de Magdalena Contreras en la zona de Locotal sus tarjetas vía el banco Bancres, en donde con ese recurso pueden comprar materiales y pueden tener efectivo para la mano de obra.
Entonces, buscando la manera de que el costo se disminuya al máximo para la población. Entonces, hoy tenemos una ley que establece una serie de reglas que habrá que generar seguramente lineamientos más específicos que orienten los procedimientos de aplicación de esta ley, en donde se buscará entender las distintas modalidades de vivienda en la ciudad, de los edificios, de las viviendas de autoconstrucción, cuando se da la vivienda colectiva en zonas de autoconstrucción, cómo ir haciendo este mejoramiento. Entonces, el centro de la atención de todo este proceso sin duda es la gente, buscando cómo hacer que pasen un proceso ya de por sí difícil en las mejores condiciones, que quede en ruta el proceso de la reconstrucción, que podamos estar apoyando a través de las evaluaciones de los edificios, a partir de la asesoría para, en su caso, obtener financiamiento o bien este tipo de ayudas a fondo perdido para la ciudad. Nos parece que lo que está haciendo busca esta justicia social, entender que hay que mejorar, hay que reforzar algunos lineamientos, se emitirá una norma de rehabilitación de las construcciones que hemos venido trabajando con expertos en materia de seguridad estructural, muchos de ellos investigadores del Instituto de Ingeniería, para poder establecer cómo debe darse la reparación de esos inmuebles, pero también la normatividad del reglamento de construcciones, cómo debe ser reforzada y apuntalada, aun cuando la mayoría de las construcciones afectadas provienen de épocas anteriores al 85, y es necesario pensar cómo debería darse un mecanismo de reforzamiento de esos inmuebles. Y si bien la mayoría de los edificios que se construyeron ya al amparo de ese reglamento no sufrieron daños, son algunos casos en donde la Procuraduría de Justicia está haciendo las investigaciones para deslindar responsabilidades, es necesario pues revisar y replantear algunos de estos conceptos de las normatividades de construcción para la ciudad, siempre buscando que vivamos en espacios lo más seguros posibles, en condiciones habitables, y que se contribuya de esa manera a un modelo diferente de ciudad. Gracias. Muchas gracias, maestro Felipe Jesús, por su intervención. Bueno, yo voy a dar el uso de la palabra a nuestro siguiente panelista, es el doctor Antonio Azuela de la Cueva. Él es doctor en Sociología de la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor del Instituto de Investigaciones Sociales, ha sido docente, investigador de instituciones de gran importancia como el Colegio de México, el Centro de Estudios Demográficos y de Desarrollo Urbano, el Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, entre otras. Desde fines de los años 70 se ha ocupado en la investigación académica sobre la urbanización desde la perspectiva de la sociología del derecho. También fue coordinador del Laboratorio de Documentación y Análisis sobre la Corrupción y ha sido profesor visitante de la Universidad de Texas en Austin y del Instituto Internacional de Sociología Jurídica en el País Vasco, España. Entre sus investigaciones más importantes se destacan estudios sobre movimientos sociales urbanos, sobre metodología de ciencias sociales latinoamericanas y sobre planeación urbana y regional. Dentro de sus líneas de investigación está sus estudios en Derecho, Justicia y Seguridad, planeación, gobiernos locales, coordinación metropolitana y regional, procesos urbanos, espacio público y ciudadanía, vivienda, bienes públicos y suelo urbano. De su experiencia profesional se destaca su desempeño como Procurador Federal de Protección al Ambiente y asesor de gobiernos estatales y dependencias federales en materia de derecho urbanístico y ambiental. Coordinó más de 10 proyectos de reforma de legislación estatal, desarrollo urbano. Fue jefe de la Oficina de Estudios Jurídicos de la Dirección General de Centros de Población en la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas. También ha fungido como asesor jurídico del Director General de Inversiones Extranjeras de la Secretaría de Industria y Comercio. Además, ha sido asistente jurídico del Instituto Nacional para el Desarrollo de la Comunidad Rural y la Vivienda Popular. Sin más, pues le doy el uso de la palabra al doctor Antonio Azuela y es un gusto que esté aquí con nosotros. Gracias, Rosalía. Muchas gracias a la PAOT y al Instituto de Investigaciones Jurídicas por esta invitación. Obviamente, el plato fuerte del día tendría que ser la ley de reconstrucción,
que aprueba la Asamblea Legislativa el pasado viernes. Pero en este instituto va a haber un foro el próximo martes dedicado explícitamente a la ley de reconstrucción, entonces voy a reservar mis comentarios sobre esa ley para ese foro. Solo digo brevemente que, aunque esa ley tiene una técnica jurídica realmente lamentable en cuanto a su redacción, si uno quiere ver el lado positivo, abre oportunidades muy interesantes de nuevas formas de gestión urbana, y yo creo que depende de la actitud que uno tome. Si uno toma la actitud destructiva, le va a encontrar muchos defectos. Si uno quiere verle el lado positivo, hay puertas que abre y creo que son muy interesantes. Esto lo vamos a discutir el martes y yo creo que hay que estar preparados para ver todo ese abanico de posibilidades que abre la ley. Yo quiero aprovechar la oportunidad para hacer una reflexión estrictamente académica sobre la relación, el estado del conocimiento en la relación del conocimiento jurídico y el de las ciencias sociales. Hace unos minutos el comisionado para la reconstrucción decía que hay mucho conocimiento nuevo que se puede usar para la reconstrucción. Y estaba pensando sobre todo en el conocimiento de las ciencias duras sobre la dinámica, digamos, geofísica de la cuenca donde está nuestra ciudad y de la manera como esa nueva ciencia se va a incorporar a la normativa reglamentaria de las construcciones, como la que acaba de mencionar el secretario Gutiérrez. Pero yo creo que también hay que reflexionar, hay que preguntarse si la ciencia jurídica está usando lo que viene de las ciencias sociales. Y aunque esto parece que es una digresión académica, yo creo que tiene pertinencia para la reconstrucción y para la manera como discutimos los retos de la reconstrucción. Quiero empezar diciendo, y esto pues no es una crítica al gremio de los juristas, porque yo soy abogado y me siento parte de la comunidad de abogados que nos dedicamos a esto. La ciencia jurídica tiene una distancia muy grande con las ciencias sociales y es demasiado sensible a ciertas modas intelectuales, y me parece que precisamente esta generación de juristas tiene la expectativa de que el discurso de los derechos humanos, que el lenguaje de los derechos humanos le va a resolver todos los problemas. Yo quiero decir que cuando uno ve los problemas urbanos, en particular los de una reconstrucción, desde el punto de vista de las ciencias sociales, aparecen muchas cosas que podrían alimentar el conocimiento del derecho. Y voy a dar 3 ejemplos. Uno es la distinción urbano-rural. Una de las simplificaciones que heredamos del pasado es que hay lo urbano por un lado y lo rural por el otro. Y para un abogado sería muy fácil decir, ¿este es un predio urbano o un predio rústico? ¿No? Todavía con ese lenguaje. Bueno, esa distinción entre urbano y rural es una de las obstáculos más grandes para entender lo que hay en la realidad. En realidad hay un continuum entre la ciudad y el campo. Y si hablamos de la reconstrucción, tenemos que reconocer que hubo 2 sismos y que uno afectó básicamente zonas rurales, pero son zonas rurales que están en proceso de urbanización. Cuando nos preguntamos cómo se construyó esa cantidad tan importante de viviendas que cayeron en poblados rurales, la ciencia del derecho no tiene nada que decirnos. Estamos ignorando todo ese mundo. Y dense cuenta que hubo poblados de 10,000 habitantes en donde se cayeron la mitad de las viviendas. Si se hubiera caído la mitad de las viviendas en esta ciudad, bueno, no estaríamos sentados aquí. Entonces, preguntarse cómo se construye en el campo, quién reglamenta, cómo se genera ese orden, nos va a llevar de entrada al comisariado ejidal y a la asamblea ejidal, porque ahí es donde se toman las decisiones, no en el municipio, como dice nuestro 115. Y lo menciono muy rápidamente, nada más para sensibilizar de que existe esa distinción entre urbano y rural, es ficticia, y tenemos que empezar a entender esos procesos territoriales que son de una mucho mayor complejidad. Un segundo ejemplo de cómo las ciencias sociales alimentan el conocimiento jurídico tiene que ver con el valor simbólico de la propiedad de la vivienda.
hay una propensión a decir, es que todos los seres humanos tenemos esta ansia de ser propietarios y por eso la gente quiere vivienda en propiedad. No es cierto, esto es algo históricamente determinado. Y el año pasado, o a principios de este año, bueno, entre el año pasado y a principios de este año, vivimos un proceso de discusión constitucional en la ciudad, en donde el tema de las plusvalías urbanas, en la opinión pública, se discutió como un tema de afectación al patrimonio de las personas, ¿no? ¿Qué pasó ahí? No es que unos malos hayan hecho una campaña. Sí, claro que hubo intereses económicos que hicieron una campaña y coparon los medios de comunicación. Hubo una respuesta auténticamente social para la defensa del patrimonio de la vivienda. Una reacción sincera que estaba expresando preocupaciones reales de la gente. Me van a quitar el aumento de valor de mi departamento que con tanto ahínco he reunido. Bueno, eso es objeto de un análisis antropológico sobre el significado del consumo, sobre el significado de la vivienda, en donde hay una oferta intelectual impresionante. No voy a quitarles mucho tiempo, nada más me refiero a un trabajo de Claudio Lomnitz que demuestra que esta intensificación del consumo a corto plazo tiene que ver con la crisis de la deuda de los 80s, en donde la idea de futuro de las sociedades se transforma totalmente. Cuando el Estado no es capaz de ofrecernos un futuro, tenemos que conseguir nuestro futuro en forma privada, ¿no? Hay un análisis antropológico muy serio de cultura política que tiene que ver con un momento histórico de este país que nos ayuda a entender por qué a tanta gente le preocupa tanto la propiedad de su vivienda. No es un hecho natural el que los seres humanos tendemos a la propiedad, ¿no? Hay una ciencia social y hay un esfuerzo intelectual que nos ayuda a entender eso. Y eso nos ayuda a entender por qué el proceso constitucional salió como salió. O sea, no es un adornito de que alguien haga estudios culturales, no, es una explicación histórica de un hecho jurídico que es cómo quedó la Constitución de la Ciudad de México. Y en tercer lugar, y en esto creo que es lo que más importa en este momento, la economía urbana y el tema del suelo. Si uno se mete a ver qué dicen los economistas sobre el tema del suelo urbano, y es algo que hemos estado haciendo en un diplomado con el apoyo de la PAOT, en el Instituto de Investigaciones Sociales, uno se va a dar cuenta que hay ideas que flotan en el aire, que son totalmente falsas y que han sido desmentidas por todas las corrientes del pensamiento económico. Entonces voy a hablar de algo que parece un tecnicismo, pero que tiene que ver con los procesos sociales que está viviendo la ciudad, que son los procesos de expulsión que acaba de mencionar el secretario. El impuesto predial es neutral respecto del precio final de una vivienda. Si ustedes le dicen, vamos a incrementar el impuesto predial, decir, no, es que si se aumenta el impuesto predial, se va a aumentar el costo de la vivienda y no queremos eso. No. La teoría económica y la investigación empírica ha demostrado con toda contundencia que el precio del suelo no tiene que ver, que el impuesto predial no tiene que ver con el precio final de las mercancías inmobiliarias. Hay toda una tradición de más de 200 años en la economía política de distinguir dos conceptos fundamentales, la renta y la ganancia. La ganancia es lo que viene de movilizar el capital y de introducir valor agregado a la economía. La renta es un ingreso que recibe un monopolista, que es el propietario, a costa de la sociedad, que no le añade valor a la economía. Esto lo están diciendo desde Adam Smith y David Ricardo hace 200 años. La distinción entre renta y ganancia. Me sorprende mucho que en la ciencia del derecho esa distinción desaparece. Hablamos de la propiedad como algo, como si fuera lo mismo ser un adulto mayor en estas condiciones que nos describía Becerra hace un rato, o ser un ejidatario que tiene terrenos junto al aeropuerto, o ser un inversionista formal, o ser una universidad. Es decir, no puede haber una teoría universal de la propiedad, porque hay esa diversidad de sujetos y hay esa diversidad de objetos, y el proceso de urbanización es de una complejidad que es importante, pero no es
imposible de comprender, simplemente requiere paciencia. Entonces, cuando hablamos de la reconstrucción, hablamos de una aceleración de procesos sociales que ya se venían dando en la ciudad. Este proceso de expulsión de la población, pues simplemente se acelera en el momento de la tragedia. Y sobre todo los inquilinos, que son los que van a quedar desprotegidos jurídicamente en este proceso de reconstrucción, si no se hace algo, son los primeros que van a ser expulsados. Pero ese proceso de expulsión era estructural y venía dándose en la ciudad desde décadas, desde principios de los 80. Se registra un decremento de la población de las delegaciones centrales y el tamaño de la exclusión social que esto significa no tiene precedente en la historia de México. Digamos, si en los años 60 estábamos viendo con escándalo, los que andábamos ya por ahí circulando, seguramente no la mayoría de los que están aquí, Nesa era el escándalo de la Ciudad de México, ¿no? Este gran asentamiento irregular donde están los pobres. Bueno, eso ya era la primera aviso de que íbamos a ser una ciudad de masas. Pero entre Nesa y la Ciudad de México, recuerdo cuando hicieron el metro que alguien dijo, pusieron la zona rosa a 1 peso de distancia de Ciudad de Nezahualcóyotl. ¿No? Entre eso y lo que estamos viviendo ahora, hay una distancia enorme. Porque quien vive en Chimalhuacán no está a 1 peso de su trabajo. Está a 3 horas, a 25 pesos, que a lo mejor es el 35% de su ingreso. Estos procesos masivos de exclusión tienen que ver con los precios del suelo y tienen que ver con el futuro de la ciudad. En la sesión anterior, y ya con esto voy a cerrar, alguien preguntaba sobre las reservas territoriales. Entonces, las reservas territoriales están en el espacio edificable, están arriba de la ciudad, no están en la periferia. Eso es lo que el jurista tiene que pensar. ¿Qué cosa es eso que está encima de los predios? El jurista contemporáneo está en manos de una mitología medieval, ¿no? Accurcio di Bologna, en 1100 no sé qué, decidió que el dueño de un terreno también lo era desde el cielo hasta el infierno. Usque celum et ad inferos. Hasta suena poético, ¿verdad? Bueno, hay abogados hoy en día que dicen, el que es el dueño del terreno es dueño hasta arriba, ¿no? Ese es el enemigo a vencer, una idea de la Edad Media. Y necesitamos una doctrina del siglo XXI para la reconstrucción que nos diga jurídicamente qué cosa es el espacio edificable. No es un objeto de propiedad, o es una extensión del terreno, ¿no? De veras, un terreno se proyecta hacia el cielo ¿en virtud de qué? Según yo, gracias, procurador, según yo podemos usar el artículo 27 constitucional y decir es un recurso natural susceptible de apropiación, ¿Y cómo nos apropiamos de ese recurso? Pues construyendo. Pero construir significa echar a andar la economía y echar a andar un actor económico que es el desarrollador inmobiliario, que hoy por hoy está satanizado como el enemigo de la ciudad. Cualquier persona sensible que mire la Ciudad de México va a tener un prejuicio muy grande respecto a los desarrolladores inmobiliarios. Y miren que algunos se los han ganado. Pero justo si tenemos una teoría económica sólida, robusta, para entender los procesos de la ciudad, y tenemos un Estado firme, con objetivos claros, y queremos redistribuir, hacer políticas redistributivas en la ciudad, lo que tenemos que pensar es en el espacio edificable como ese recurso natural que el Estado tiene que redistribuir. Y en el camino van a entrar los desarrolladores inmobiliarios, sí, porque no hay más, no hay quien lo haga, ¿no? Esto no lo va a hacer ni la iglesia metodista, ni una ONG, ni el ejército, lo va a hacer el capital. Y si tenemos una idea clara de distinguir la renta urbana de la ganancia del capital, y tenemos una idea clara de un Estado fuerte, podemos aspirar
a un futuro. Si creemos que esto lo vamos a resolver con el lenguaje de los derechos, no vamos a llegar muy lejos. Necesitamos ciencia de veras y acercar el pensamiento jurídico a esa colección de aportaciones que hay en las ciencias sociales que apenas estamos vislumbrando, ¿no? Gracias. Muchas gracias, doctora Azuela. Y bueno, solo un comentario, es que a veces parece que a los juristas se les olvida, ¿no?, que el derecho es dinámico. El derecho es dinámico y debe de ajustarse a las nuevas realidades y justamente para satisfacer las nuevas necesidades, ¿no? Pero generalmente pasa y en todas las áreas del derecho y desafortunadamente así sucede. Bueno, voy a dar el uso de la palabra a nuestro último panelista y que vamos a cerrar pues con broche de oro con nuestro procurador, el licenciado Miguel Ángel Cancino. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana, cuenta con 2 posgrados en Planificación y Gestión Urbana por el Instituto de Estudios de Administración Local en Madrid, España, y especialidad en Derecho Ambiental por la Universidad Panamericana, así como también es doctorando en Derecho en la Universidad Panamericana. Cuenta con más de 30 años de experiencia en docencia a nivel superior y posgrado. De la misma manera, tiene más de 30 años de experiencia en el servicio público, desde 1992 realizando actividades vinculadas con la aplicación de la legislación ambiental, urbana y del consumidor. Actualmente es procurador ambiental y del ordenamiento territorial de la Ciudad de México, cumpliendo un segundo periodo de 4 años designado por unanimidad en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Es fundador de la misma institución, donde fungió como subprocurador de ordenamiento territorial de diciembre de 2001 a julio de 2006. Cuenta con diversas publicaciones, así como ensayos y artículos para diversos textos y revistas. Es conferencista a nivel nacional e internacional en temas de derecho, gestión ambiental y urbanismo. En noviembre del año 2015, la Universidad Paulo Freire de Nicaragua le otorgó el doctorado honoris causa en Humanidades por su labor nacional e internacional en favor del acceso a la justicia ambiental como derecho humano. Además, es coordinador de la Red Nacional de Procuración de Justicia Ambiental, que incluye a los 16 procuradores ambientales u homólogos del mismo número de entidades federativas en el país. Igualmente, es coordinador de la Red Hispanoamericana de Fiscales y Procuradores Ambientales, que incluye a servidores públicos en la región latinoamericana y la península ibérica dedicados a la aplicación y cumplimiento de la legislación ambiental. Sin más, Miguel Ángel, te doy el uso de la palabra. Gracias. Muchas gracias, Rosalia. Pues buenas tardes otra vez a todas, a todos. Yo solo iba a dar agradecimientos y lo haré al final porque las palabras de Toño son muy provocadoras, ¿no? En sentido muy positivo. Por supuesto, agradecerles al secretario, al doctor Azuela, la posibilidad de estar aquí y que nos hayan abierto su agenda. Son personas en los ámbitos en los que ellos trabajan con digamos, la agenda llenísima, así que muchas gracias, en verdad. Para la PAOT, y yo creo que no solo para la PAOT, para el instituto, para quienes estamos aquí, quienes nos ven por los diferentes medios, creo que este tipo de ejercicios pues nos ayudan mucho a avanzar, a asumir los retos que como sociedad tenemos en muchos problemas que en la ciudad y en otras ciudades tenemos. Así que de veras muchas gracias por permitirnos a todos estar aquí y conocer distintos puntos de vista. Ha sido una mañana muy rica con distintas posiciones de distintos puntos de vista. Creo que todos nos estamos llevando información muy importante, reflexiones realmente muy importantes, y eso es lo que busca la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial en la alianza que tenemos con distintas personas y distintas instituciones. Espero que ustedes vean como yo este tiempo que le hemos dedicado por la mañana a analizar estos desafíos para la reconstrucción.
Y un poco a partir de estas provocaciones de Toño, sobre todo, sobre el papel de los abogados, yo diría, coincido con él, por supuesto, pero creo que sí vale la pena tomar en cuenta algunos matices, y eso también a los abogados, y quizá no solo a los abogados, a las personas que están vinculadas en toma de decisiones, que tienen que enfrentar temas como la reconstrucción o temas como el ordenamiento del... Algo pasó, me boicoteó, ya iba a empezar, algo pasó. ¿Ya? ¿Se oye? Sí, ¿verdad? Bueno, ya se me fue la idea, ¿ya ves, Azuela? Bueno, un poco, yo creo que lo que tenemos que hacer y aprovechar, digo, no aprovechar el sismo, el temblor, sus consecuencias, la reconstrucción, la transformación de la ciudad, pues ese es un momento que nos tiene que permitir pues pensar, repensar, reflexionar sobre cómo vamos a asumir esta reconstrucción, esta transformación de la ciudad, pero yo la vincularía con, y ahora regreso al papel de los abogados y tomadores de decisiones, yo lo vincularía, y lo decía al inicio de nuestro evento, con la coyuntura que estamos viviendo hoy en la Ciudad de México, y yo digo que en el país. Esta transición entre administración federal y locales nos permite ver en términos de políticas públicas, de regulación, de prácticas sociales, qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal, qué hemos dejado de hacer, evidentemente con el texto constitucional en la Ciudad de México, y no solo con el texto, con todo lo que sucedió en la Asamblea, y como decía el doctor Azuelas, tras bambalinas, ¿no? Hay cosas muy interesantes que se dan en el proceso de toma de decisiones, y un poco considerando este contexto que tenemos hoy, bueno, habrá que ver hacia adelante. Y ahí es donde me conecto otra vez con estas posiciones provocadoras, digo yo, que planteaba el doctor Azuela, sobre el papel que debe tenerse cuando queremos juridificar algo. Puede ser la juridificación del ambiente, puede ser la juridificación de los procesos de urbanización, puede ser la juridificación de la reconstrucción, y ahí es donde coincidimos completamente. El tema de ver el asunto parcial, creo que es una posición equivocada, o desde una sola de las disciplinas que tendríamos que estar participando, o desde el derecho, desde la economía, desde el urbanismo, desde la arquitectura. Yo creo que hoy por hoy tenemos que repensar lo que estamos haciendo, lo que se está planteando en términos de reconstrucción, pero hacia adelante, en términos de la ciudad que queremos hacia los años siguientes y para las siguientes generaciones, pero con una perspectiva, yo creo, completamente distinta a la que hemos asumido, por lo menos hasta hoy, la toma de decisiones. El sismo nos ha dejado ver pues muchas de esas insuficiencias que como sociedad tenemos y que no responden a un gobierno o a un momento determinado. Hoy nos tocó y tenemos que hacernos cargo de ello, pero son procesos que tienen pues muchas décadas detrás en la toma de decisiones. Pero yo lo que sí creo es que estamos en un momento en el que tenemos que repensar lo que estamos haciendo en un ejercicio, por supuesto, interdisciplinario. Quien quiera elaborar una norma vinculada con el aprovechamiento territorial sin considerar por lo menos los elementos que planteaba Toño, y hay muchos otros de las ciencias sociales y de las ciencias duras, está muy equivocados. Y a veces los abogados nos tomamos esa posición equivocada. Pensamos que solo a través de la regulación vamos ya a tener la respuesta inmediata para atender las necesidades de los damnificados, sean propietarios o sean arrendatarios, o le vamos a dar al gobierno, a las instituciones, pues la responsabilidad de tomar tal o cual medida. Yo creo que
Hoy estamos en un momento de repensar lo que yo he venido planteando y a través de la Procuraduría hace mucho tiempo, la necesidad de fortalecer la gobernanza para la sustentabilidad con énfasis en el territorio, ¿no? Trátese de un espacio como el suelo de conservación o trátese de un espacio como el suelo urbano. Y entonces ahí sí hay una serie de aspectos que tenemos que sentarnos a discutir, a reflexionar, pues para avanzar adecuadamente. Y yo nada más por matiz, doctora Azuela, el tema de no ver todo solo con derechos, pero creo que sí debe ser, por lo menos el tema de derechos humanos, una orientación fundamental. Depende cómo seamos capaces de juridificar ese tema de los derechos o el de la propiedad, que ya se dieron cuenta con el doctor Azuela, traemos ahí algunos jaloneitos sobre la manera de pensar la propiedad, sus distintas dinámicas, sobre el espacio edificable como vinculado a la propiedad en sus distintas dimensiones, por supuesto, o como recurso natural, pero temas, por ejemplo, como el federalismo cooperativo, ¿no? Estas reglas, y hace un momento el doctor Perló, el propio Becerra nos planteaban, y en la primera mesa también platicábamos como ello, tenemos que repensar estas relaciones entre niveles de gobierno. Es increíble que el gobierno federal aprobó el proyecto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. El proceso duró 2 meses y 10 días y la verdad la participación de los habitantes de la Ciudad de México fue marginal, y los efectos que se van a tener en términos de la zona megalopolitana, no solo metropolitana, pues va a ser pues muy importante. O la manera en que tenemos que repensar nuestros procesos de tomas de decisiones. Aquí el primer ponente nos planteaba cómo hoy los sistemas de planeación del territorio son obsoletos. Ya nos daba cuenta tenemos programas en la zona megalopolitana, desde el 95 había algunos, Coajimalpa es 97 y otros pues ya mucho más modernos, pero la manera en que tenemos que asumir la toma de decisiones sobre el territorio, creo que bajo esa lógica que planteaba hoy el doctor Azuela y estas orientaciones que nos comentaba el arquitecto, creo que es lo que tenemos pues que repensar. En términos, para terminar, en este gran contexto de orientación hacia el fortalecimiento de la gobernanza para la sustentabilidad, un tema que nos preocupa en la Procuraduría es, por ejemplo, el tema de la aplicación de la ley. Hoy por hoy es un tema, y vinculándolo con estos procesos de ocupación del territorio, es un tema para nosotros fundamental. Es un tema en el que sí tenemos que repensarnos y tenemos que buscar esquemas, mecanismos en donde prevalezca el Estado de Derecho, acabemos con la impunidad, acabemos con la corrupción, y es un tema en el que le tenemos que entrar en serio, ¿no? Pero coincido, no es un tema solo de abogados, sino es un tema de considerar qué está pasando. Y para terminar, yo les diría, en ese mismo sentido, aplicación de la ley, tendríamos que ver qué papel juegan instancias como la PAOT, como el INVEA, como el Tribunal Contencioso, como las comisiones de derechos humanos, hacia dónde tenemos que avanzar, cuál es el papel de los jueces, en fin, para que todos podamos tener certeza sobre lo que podemos o no podemos hacer en el territorio. Así que, pues, finalmente, Rosalía, muchas gracias por esta hospitalidad que nos das. Siempre encontramos en el Instituto de Investigaciones Jurídicas un espacio de reflexión y de apoyo para estas cosas. Así que, pues, muchas gracias nuevamente y muchas gracias al secretario y a Toño Azuela. Rosalía, se está incorporando a nuestra mesa en esta sesión ya pues hacia la clausura, muchas gracias Nayeli, la nueva titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.
Nayeli, pues así, digamos, un poco a bote pronto, sin habernos puesto de acuerdo, si quieres, por favor, darnos un mensaje, con mucho gusto. Rosalía, tú dices. Ronda, ok, ronda, una ronda. Sí, gracias, ¿Hay Nayeli. preguntas? Perdón, yo aquí soy a moderar. Sí, estás moderado. Por favor. Bueno, aquí tengo 3 preguntas. Es para el secretario Felipe de Jesús Gutiérrez. La pregunta es, los indicadores audiencian los avances e impactos de un proyecto. Luego, entonces, ¿cuáles serán los indicadores de sustentabilidad del proyecto para la reconstrucción de la ciudad? ¿Pasamos varias? Sí, si quieres. Sí. Para Miguel Ángel Cancino, la pregunta es, las políticas públicas se construyen y ejecutan con la participación de todos. Luego, entonces, ¿cuál es el papel o cuál será el rol de la sociedad o en los proyectos para la reconstrucción de la ciudad? Okay. Para el doctor Antonio Azuela, ¿cuál es su opinión en relación a aprobar una ley de reconstrucción sin el consenso de los afectados o mínimo con un diagnóstico? Es decir, es una ley unilateral desde una visión política y no social. Y tengo una última pregunta para el secretario Felipe de Jesús Gutiérrez. ¿Qué opina de que la ciudadanía percibamos que la política de desarrollo urbano promovida por el Gobierno de la Ciudad de México favorece el desarrollo inmobiliario y no el desarrollo del capital natural? ¿Por qué el Gobierno no ha hecho nada por revertir el déficit de las áreas verdes por habitante, que es 9 metros cuadrados de acuerdo a la OMS? El tema transversal, pues sin medio ambiente no hay vivienda. ¿Quién quiere responder primero? ¿Quieres aquí, yo? Tú digas. Bueno, primero, gracias por las preguntas. El tema de los indicadores, bueno, es un universo finito el que tenemos identificado de cuántos son los inmuebles dañados. Mencionaba la fecha, traemos 20.500 inmuebles evaluados con distinta categorización de daño. Todavía están pendientes algunos que siguen llegando solicitudes de poder revisar en qué condiciones quedaron los inmuebles después del sismo. De esos 20.500, lo que les podría compartir es que lo que nosotros consideramos de daño menor, que pues fueron temas de acabados, de probablemente rotura de cristales, cosas que no ponían en riesgo la habitabilidad de las personas. Estamos hablando del más del 60%, el 65%. Luego están los amarillos, que tienen un daño intermedio, que hubo algún tipo de afectación en muros divisorios, en ventanas, en bardas, pero no estructural, no poniendo en riesgo a la población, aunque en algunas condiciones el volumen del daño hacía inhabitable y por eso se ha tenido que implementar en algunos casos campamentos transitorios o ayuda de rentas, buscando la manera de poder atender a esta población afectada. Y en el caso de los rojos, en donde sí hay un daño estructural, que hubo colapso total o parcial, o que claramente hay una afectación a la estructura, desplomados o con acero expuesto, que sí ponen en riesgo a la población. Bueno, de esos andamos en alrededor del 15%. Entonces, cada uno de estas categorizaciones tiene identificado un paquete de acciones de cómo pueden ser atendidas. En el caso de los que llamamos verdes, la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno de la Ciudad, a través de cuadrillas implementadas y coordinadas por ellos, se está haciendo la reparación de estos. Por eso, cuando el jefe de gobierno habla que ya llevamos 5.600 inmuebles en rosa, es porque ya se hizo una atención de los verdes, que ya se convirtieron totalmente en habitables, se regresan a las condiciones que tenían antes del 19 de septiembre. El caso de los amarillos, en donde
a través de la propia Secretaría de Obras, pero también de empresas afiliadas a la Cámara de la Construcción, a la Cámara de Vivienda y a la Asociación de Desarrollos Inmobiliarios, están haciendo estas reparaciones, de manera que a los habitantes de estos inmuebles no les signifique ninguna afectación económica. El caso de Los Rojos, la demolición la está haciendo directamente la Secretaría de Obras con recursos públicos, retirando el material, el cascajo, el material del producto de la demolición. En el caso de los que están sujetos a una reestructuración, se han implementado estos mecanismos de apoyo financiero a través de la Sociedad Hipotecaria Federal, en este modelo con la Secretaría de Finanzas de la ciudad, para facilitar este apoyo hasta por 20 millones por inmueble, si así lo deciden los condóminos, si así lo deciden los copropietarios, de manera que también puedan pasar por este proceso. Es importante resaltar que la mayoría, o enfatizar que la mayoría de los inmuebles que entraron en esta condición de daño son previos al 85, con una normatividad distinta, y efectivamente, como decía Rosalía, los marcos jurídicos son dinámicos, tiene que irse adecuando, la misma técnica constructiva ha ido perfeccionando con el reglamento de construcciones cómo se dan mejores condiciones, pero es recurrente, por ejemplo, que muchos de estos edificios dañados tenían las plantas bajas libres, que algunos ingenieros le llaman plantas bajas débiles. Al no haber continuidad en la estructura, hubo una afectación y en algunos casos colapso. Entonces, se necesita hacer una reparación, una rigidización. Estos son espacios que se fueron generando a partir del uso intensivo del automóvil. O sea, en la medida que los edificios requerían dar cajones de estacionamiento, bueno, pues se tenían esta solución constructiva que hoy queda en evidencia que tiene que ser replanteado. Tenemos que hacerlo de mejor manera. Muchos de los edificios colapsados estaban en esquina, que también nos hacen ver que tenemos que replantear algunas de estas normatividades constructivas. El propósito es dar una alternativa en este abanico de oportunidades que decía Toño Azuela para los distintos modos de afectación, pero sobre todo poder establecer un marco jurídico que garantice no solo la reconstrucción, sino qué hacemos con el universo de inmuebles que fueron construidos de esa manera, y que lo que tenemos como certeza es que esta es una ciudad sísmica y que seguimos en riesgo. Entonces necesitamos adoptar las condiciones necesarias que garanticen la vida de las personas. En el caso de las delegaciones periféricas, como mencionaba, a través de los apoyos a fondo perdido, en algunos casos de fundaciones altruistas o del Fonden federal, con recursos también de parte del gobierno de la ciudad, se está haciendo esta reconstrucción con viviendas en mejores condiciones, con soluciones constructivas seguras. La mayor parte del daño en esas zonas periféricas es a causa de los métodos constructivos de autoconstrucción, sin el asesoramiento especializado de alguien que les indique cómo tiene que ser esta construcción, y bueno, deja las construcciones en condiciones endebles, ¿no? Sobre la percepción que tiene la ciudadanía respecto a lo que está dándose en materia de desarrollo inmobiliario. Bueno, es importante esta visión integral del cuál es el momento que está viviendo la ciudad. Por un lado, esta paradoja que está perdiendo población, que está yendo de la ciudad estos 70,000 habitantes al año, que están ubicándose en municipios remotos como Huehuetoca o Tizayuca o Chalco, en sitios cada vez más lejanos, pero que siguen viniendo a la ciudad. Y por otro lado, el volumen de metros cuadrados que se están construyendo en la actualidad. Todavía se tiene la percepción de que ya no deberíamos de admitir a nadie que llegue a la ciudad porque sigue creciendo. No, es la población misma que nació a finales del siglo pasado, que ya creció, que está formando hogares, que está demandando este volumen de metros cuadrados. Es el bono demográfico, es esta transición demográfica
en donde hoy el 75% de la población de la ciudad está en edad productiva, entonces demanda este tipo de satisfactores. Habrá que preparar la ciudad para la siguiente generación, en donde este bono demográfico joven ya no lo será y se requerirá otro tipo de soluciones. Es claro que cuando se dan edificaciones, sobre todo si están cerca de mi casa, siempre se genera una molestia, una inconformidad. Es cierto que tenemos que perfeccionar los instrumentos normativos para garantizar certidumbre, transparencia, honorabilidad en el manejo de esto. Es en donde pues, trabajamos de manera muy coordinada la Secretaría con la PAOT, atendiendo las quejas que se dan, las recomendaciones para evitar actos de corrupción, ¿no? Es lo que yo podría compartir. Gracias a quien hizo la pregunta sobre una ley que se aprueba sin el consenso de los afectados. En primer lugar, es muy buena la pregunta porque, primero, expresa otra más de las desconexiones entre el pensamiento jurídico y la experiencia social, que es el déficit de legitimidad de la representación política tal como existe en nuestro régimen. Es decir, hay un sector de opinión que habla de la transición a la democracia como si ya fuéramos una sociedad democrática por el hecho de tener elecciones libres y vigiladas y creíbles. Yo pienso que sí tenemos un sistema electoral creíble. Que eso produzca legitimidad de los electos, eso es otra cosa. La verdad es que el diputado, el senador, el asambleísta, está lejos de ser reconocido por todos los públicos como un verdadero representante. Hay una crisis de la representación y eso los constitucionalistas tendrían que hacerse cargo de esto. La pregunta es cómo responde el derecho constitucional a las demandas sociales de nuevas formas de representación política, que no anulan a las de la democracia liberal, pero que tienen que estar ahí, y la Constitución de la Ciudad de México es también un laboratorio para ver cómo surgió este tema. Lo otro es más complejo, que es el tema de los tiempos en una reconstrucción. En la atención de un desastre siempre va a haber una tensión entre atender la emergencia con acciones concretas, porque hay demandas y hay percepciones de que urge hacer algo, y hay gente que está damnificada, que está en un campamento, que está esperando una respuesta, y quienes dicen, no, es que hay que repensar la ciudad. Es la oportunidad para repensar la ciudad. Entonces nos sentamos a repensar la ciudad y a ver a qué hora nos ponemos de acuerdo del nuevo modelo de ciudad sustentable, democrática. Hay un problema práctico que se tiene, que es la tensión entre esas dos visiones y entre esas dos presiones. Yo no creo que hayan existido las condiciones para preguntarles a los damnificados qué clase de reconstrucción querían. La interlocución real, si uno ve lo que pasa en la realidad, lo que le pasa a Ricardo Becerra cuando se para en frente de un grupo de damnificados, es, dígame si el edificio está para demolición. Yo no creo que la gente esté para discutir el modelo de ciudad o la ley de reconstrucción. Eso en términos estrictamente prácticos. Si no nos queremos hacer cargo de estos problemas prácticos, pues podemos seguir bordando en una teoría que no tiene asidero en la realidad, ¿no? Yo prefiero una ley mala como esta a la indefinición que teníamos la semana pasada. Porque además hay una cosa, los procesos políticos, o sea, la ley no anula la posibilidad de su modificación. Recordemos el 85, hay dos grandes actos de Estado y dos grandes actos políticos en la Revolución de 85. 2 semanas después del terremoto, la expropiación de 5,000 predios en el centro de la ciudad, ¿no? Un acto de autoridad, si los hay, un manotazo, y eso fue la base de una reconstrucción exitosa. Pero 6 meses después, todavía no había consenso con las organizaciones de damnificados, que era un movimiento social muy distinto a lo que ahorita estamos viendo. En condiciones políticas, ¿para qué nos ponemos a hablar? Tomaría horas hacer la comparación.
pero no fue sino hasta mayo del 86, en el que se firma el convenio de concertación, donde se fijan las condiciones precisas del ejercicio de ese crédito del Banco Mundial. Felipe se acuerda seguramente muy bien, de cuáles iban a ser las condiciones del acceso a las viviendas de renovación habitacional popular, 6 meses después. Entonces, el proceso político está abierto. No sabemos si va a haber un movimiento de damnificados con una demanda clara y comprensible como hubo en el 85. La sospecha es que va a haber una dispersión y una atomización. Entonces, yo creo que el mecanismo legislativo está abierto. Si hay el momento político para ajustar la ley, para quitarle cosas, para sumarle cosas, yo creo que habría que sumarle los derechos de los inquilinos, porque ahí hay una violación generalizada del derecho a la vivienda, si hablamos en lenguaje de derechos humanos, pero pues, hay momentos políticos, y si el movimiento lo establece como demanda, va a ocurrir. En abstracto, así, preguntarles a los damnificados, no sé qué sería eso. Gracias igual por la pregunta que se me formula. Yo muy breve, la verdad es que soy un convencido de que la toma de decisiones, el acceso a la información, el acceso a la justicia, como dice el principio 10, deben ser una constante en todos los procesos de toma de decisiones que afectan el territorio, ¿no? Entonces yo creo que sí, en este repensar qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, le daría más fuerza, pero ojo, siempre bien ubicado, bien equilibrado. No es lo mismo la participación social en términos generales en un programa general de desarrollo urbano que en un programa parcial. No es lo mismo la participación que debe darse en un otorgamiento de autorización, por ejemplo, dependiendo de lo que se trate, pero sí debemos garantizar que en todos los casos exista esa participación distinta, pero siempre con un peso importante, generando los derechos vinculantes cuando se deba, ¿no? Como ya no voy a tomar la palabra, nuevamente le agradezco al instituto la posibilidad de estar acá. Gracias, Rosalía. Sí, bueno, omití el tema de las áreas verdes que formula Óscar Vélez. Bueno, decirle que tenemos que asumir los parámetros de sustentabilidad en los términos que implica nuestra realidad. Desde luego, el principio básico es cómo le damos viabilidad ambiental a la ciudad, cómo respetamos el suelo de conservación, pero también qué hacemos con una realidad en donde, si bien el mayor porcentaje del territorio de la ciudad es suelo de conservación, ahí tenemos presencia de los pueblos y barrios originarios que tienen un proceso de desdoblamiento. Entonces, ¿cómo generamos la contención de una manera específica de vivir la ciudad? ¿Y cómo generamos en el suelo urbano la mayor cantidad posible de áreas verdes? Recientemente pues inauguramos el Parque de la Mexicana, que era una reserva del gobierno de la ciudad, en donde de 40 hectáreas se decidió destinar el 70%, casi 30 hectáreas, a un parque, financiado a partir del 30% que se desarrollará. Pero eso se acordó directamente con la comunidad de Santa Fe, con la Asociación de Colonos, con las universidades que están ubicadas en esa zona, de manera que garantizó no solo la ejecución del parque, sino un mecanismo permanente de mantenimiento que sea autofinanciable, autosustentable. Esto lo pondré nada más como un ejemplo, o el rescate que estamos haciendo del ferrocarril de Cuernavaca, que pues, es una estructura desaprovechada por donde a veces pasa el ferrocarril, ya nada más surte a una arenera que está por ahí por la zona de Polanco, pero que liga, digamos, de esas zonas centrales donde se conforman polos de desarrollo, desde la parte baja de las Lomas hasta Buenavista. Bueno, es un corredor que tiene cerca de 5 kilómetros, que lo estamos rescatando con medidas de mitigación de los proyectos inmobiliarios. Ya se inauguró el primer tramo, que va de Río San Joaquín a Marina Nacional.
Posteriormente se hará de Río San Joaquín hasta la zona de Presa Falcón. Entonces, de manera que se conviertan en alternativas verdes, ¿no? Fue producto de un concurso abierto en el que el proyecto que ganó, de Gaeta y Springal, bueno, el concepto es de un bosque lineal, es como si el bosque de Chapultepec se metiera a través de este corredor. O parques como el de la Quebradora, autoría del doctor Perló, que se acaba de ir, que en la zona de Iztapalapa, con otra vocación, pero bueno, buscando generar estos espacios comunitarios en términos de sustentabilidad y que cada uno de los proyectos inmobiliarios, de acuerdo a la normatividad, cumplan con condiciones de abatir los consumos, de captar el agua de lluvia, de ahorro, de reuso, de generación de espacios de infiltración al subsuelo, o sea, de manera que las variables de sustentabilidad estén presentes tanto en los espacios privados como en los espacios públicos. Pues muchas gracias. Le damos un aplauso, por favor, a nuestros 3 panelistas. Muchas gracias por sus brillantes y puntuales intervenciones. Y bueno, en este momento pues vamos a dar paso a nuestro acto de clausura, para lo cual le voy a dar el uso de la palabra a nuestra presidenta Nachieli, ¿lo pronuncié correctamente? Sí. Nachieli Ramírez, por favor. Hola, buenas tardes. Muy breve para que agradecer la invitación para darle la despedida, ¿no? A este foro que creo que una de las principales virtudes que tiene, y aquí la mesa lo demuestra, ¿no?, es que logra la participación de diferentes actores y de diferentes voces alrededor de la, digamos, de la reconstrucción, ¿no? En este caso, bueno, representantes del gobierno de la ciudad, aquí nuestro secretario, ¿no? El actuar también de instancias que tienen actuación en el marco de derechos para seguir y apoyar este tipo de procesos como es la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial, y bueno, personas expertas investigadoras de instituciones de investigación como son Toño y Rosalía, ¿no? Y creo que esto lo vivieron durante toda la mañana, ¿no? Yo espero que de manera muy productiva. Hoy hablar de las ciudades y discutir sobre las ciudades es discutir sobre los países. Hábitat 3 lo que nos está planteando es que el desarrollo de los países enteros está básicamente en lo que le apostemos a las ciudades, ¿no? Y creo que esto, digamos, es lo que vamos a estar viviendo durante los próximos años como un gran centro de discusión. Y mucho más nosotros, ahora sí que los chilangos, ¿no?, que estamos en un proceso en donde tenemos que dar cuerpo y tenemos que dar sentido y significado a lo que llamamos ahora el derecho a la ciudad, ¿no? Vamos a tener que hacer más foros y sentarnos más y platicar más para que estos enunciados tengan cuestiones tangibles, ¿no? El foro además nos marca a partir de lo que han venido discutiendo, algo que viene en la ley y algo que también se va a discutir mucho y se viene discutiendo mucho alrededor, no nada más de las reconstrucciones, sino cómo pensamos a las ciudades, que es lo que llaman la resiliencia, ¿no? La resiliencia es un término que viene de la química, o sea, básicamente de características de algunos metales, de poder conformar después de ser movidos, recuperar su estructura original, ¿no?, después de ciertos procedimientos. Después lo usan en la biología y en la medicina, por ejemplo, en cuestiones de por qué los huesos, si los pegas, tienen capacidad de volverse a reconstruir, y cuando nos caemos y si nos cuidamos bien y si no nos meten un clavo, si no pueden solos, podemos volver a ser funcionales. Se los digo yo que me acabo de caer hace 6 meses, traigo un hueso aquí, ya todo está recomponiéndose, pero esa es la parte del factor de resiliencia. Y en ese sentido, no se puede hablar de sostenibilidad si no hablamos exactamente de esto de resiliencia en este marco, y mucho más en un marco de lo que implica cosas como las que vivimos en esta ciudad,
en términos de los desastres naturales y los riesgos y a lo que nos enfrentan en términos de vulnerabilidad, ¿no? Entonces creo que mucho que discutir, qué bueno que lo estamos haciendo, ¿no? Y pues me congratulo en poder participar aquí para despedirlos. Yo les quiero compartir que la comisión ha estado presente, digamos, en la parte de la emergencia. Tenemos 38 quejas derivadas del proceso inicial que están en proceso de investigación e integración para poder nosotros, digamos, aportar algunos elementos de mejora, ¿no? en nuestra capacidad de respuesta inicial. Y ahora, en conjunto también con lo que viene, vamos a estar muy presentes en el seguimiento de la ley de reconstrucción, ¿no? Y de lo que ella derivan, sobre todo el programa de acción y todo lo que está planteando ahí. Acabo de estar con el comisionado del Instituto de Transparencia, por ejemplo, sobre los retos que tiene en cómo transparentamos y cómo socializamos lo que está. Les aseguro que la comisión estará presente en eso. Y además también como en una función de eje articulador entre distintos actores, ¿no? Las empresas, las autoridades, las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Eso simplemente porque eso es nuestro mandato. Nuestro mandato es proteger los derechos humanos de todos los que habitan y transitan en esta ciudad, y esta es una parte fundamental y vamos a poner nuestro esfuerzo y nuestra profesionalidad para hacerlo. En ese sentido, tengo dos preguntas como muy concretas. Les pediría a los compañeros que me las hicieron, si me alcanzan ahorita ahí nada más para afinar esto y podérselas contestar, y que los demás podamos irnos a comer. Y yo les invito, dicho lo cual, que nos pongamos de pie y que Toño me diga qué horas son, porque no traigo reloj. Y siendo las 2:25 del 30 de noviembre del 2017, declaro oficialmente clausurado el Foro de Desarrollo Sostenible, Economía y Ciudad, los desafíos para la reconstrucción. Muchísimas gracias.